La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl puede leerse como un acontecimiento cultural profundamente político en el contexto del trumpismo, en las redadas racistas contra migrantes y los ataques imperialistas de Estados Unidos en América Latina. Más allá de si parece o no físicamente él en el espectáculo, el solo hecho de que un artista puertorriqueño, latino, caribeño y no asimilado al canon WASP ocupe el centro del imaginario pop estadounidense revela una fisura de la hegemonía cultural blanca que ha dominado la industria cultural durante siglos. Desde una perspectiva gramsciana, la cultura no es un terreno neutral, es un campo donde se disputan y se construyen consensos y legitimidad del poder. A 135 años también del nacimiento de Antonio Gramsci, su noción de hegemonía cultural resulta clave para entender por qué la presencia de Bad Bunny es políticamente significativa. El proyecto MAGA de Trump no se sostiene solo por la fuerza del Estado o el capital, sino por una narrativa cultural que naturaliza el racismo, el nacionalismo blanco y el imperialismo como sentido común. En este contexto de la visibilidad de Puerto Rico, una colonia estadounidense invisibilizada por siglos, y de la cultura latina popular, funciona como contrahegemonía, desestabiliza a quien puede ser protagonista, en qué idioma se canta y en qué cuerpos son celebrados. Bad Bunny no representa una natalidad doméstica. Su música, su estética de género no normativa, su defensa pública de Puerto Rico frente al abandono tras el huracán María y su rechazo explícito a Trump lo colocan del lado de una cultura subalterna que se niega a pedir permiso. En términos gramscianos, opera como un intelectual orgánico. Esta disputa cultural está íntimamente ligada a la lucha de clases. Bad Bunny emerge de la clase trabajadora puertorriqueña y construye una narrativa donde el orgullo va del barrio, del trabajo precarizado y la rabia contra las élites aparece en forma explícita. Sin embargo, el performance de Bad Bunny también tiene límites. Gramsci advertía que la contrahegemonía cultural puede ser absorbida si no se articula como una organización política real. La rebeldía estética y simbólica por sí sola no desmonta el imperialismo ni el racismo estructural ni el capitalismo. El riesgo es que la industria cultural convierta la resistencia en estilo, el descontento en mercancía y la lucha de clases en espectáculo. Bad Bunny puede abrir grietas en el sentido común dominante, pero no sustituye la acción colectiva ni la transformación material de las condiciones de la vida de la clase trabajadora. Bienvenidos a este nuevo podcast donde vamos a discutir los límites del performance y lo que ha sonado últimamente con la aparición de Bad Bunny en el Super Bowl y pues el rechazo de la extrema derecha por cantar en español. ¿Cómo estás, amigo? ¿Viste el Super Bowl? Sí, de hecho lo estuve viendo. Desde la casita ahí con el papá de mi novia. Unas chelitas, carnita asada. Unas hamburguesitas. Ajá. Claro, si vas a ver un Super Bowl, un evento yankee, por supuesto que más, sino un buen par de hamburguesas. Creo que hamburguesas y Bud Likes. Bueno, hay que cuidar un poco el tema del riñón, pero sí, definitivamente hubo agüita. Agüita de limón. Pero, a ver, yo aquí me llevo dos grandes cosas. La primera es, ¿qué tanto le podemos pedir a Bad Bunny? Sí. Más allá de del mensaje que ya dio. En un espacio donde quieras o no se disputa el poder mediático, en un evento masivamente transmitido como lo es el Super Bowl. No solo en Estados Unidos, sino también en varios países de habla hispana. La NFL, el fútbol americano ha cruzado las fronteras estadounidenses y es un deporte que, al menos aparte de Estados Unidos, en México también se consume mucho. Sí. Hay miles de seguidores latinoamericanos, hispanos, que ven y esperan el Super Bowl con muchas ansias. Entonces, ¿cómo en un espacio tan concebido por la población, el hecho de que venga alguien a reivindicar una serie de discursos hacia una población que cada día se presenta más como un nuevo grupo en expansión? Ya nos hablamos de los latinoamericanos como esta minoría marginada, sino que a nivel poblacional también se están expandiendo, están creciéndose. Y cómo el mercado mediático responde a eso también, qué tipo de productos, servicios les busca acercar con, ¿no? Lo que
muchos puristas del entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos a nivel mediático, se quejan de, no, es que este nuevo entretenimiento woke, están pintando a una sirenita negra, o nos están dando más contenido con personajes latinos, cafés. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez es mayor la cantidad de latinos que consumen estos productos en Estados Unidos y a nivel global. Entonces, al final, como una dinámica de mercado, pues buscan darles algo, un elemento que consumir, un elemento con que identificarse. Yo creo que en ese sentido Bad Bunny sabe aprovechar la plataforma para dar un mensaje. Yo creo que lo que demostró Bad Bunny recientemente con su performance en el Super Bowl fue que o le hizo recordar a Trump que Estados Unidos es una nación de migrantes, que se construyó gracias a migrantes, y que no existe tal retórica como ese cuento de una cultura nativa blanca anglosajona WASP, que supuestamente es lo que representa enteramente a la comunidad americana, ¿no? Norteamericana, sino que son los trabajadores que vinieron a construir ese país, desde las primeras olas de migrantes italianos hasta las últimas olas de migrantes latinos, haitianos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos, etcétera, que demuestran en su propio idioma lo que significa ser una cultura que está distante de ese discurso de odio últimamente. Y bueno, después de la presentación de Bad Bunny desde el Hotel Trump en Nueva York, Trump publicó algunos tweets, el primero diciendo que era uno de los espectáculos más horribles en la historia del Super Bowl, porque no se entendía un carajo lo que decía Bad Bunny, cuando realmente lo que estás comentando, si te das cuenta la cantidad de latinos que ven el Super Bowl, y precisamente la cantidad de latinos, más aún cuando se presentó Bad Bunny en esta ocasión, te das cuenta que no solamente el público son gente anglosajona, totalmente, ¿no? La primera vez en la historia que la gente puede cantar a nivel mundial en el Super Bowl en su propio idioma. Y digo, sigue siendo simbólico, como lo comenté al principio, tiene algunos límites que podemos platicar más adelante. Después no faltó que horas después del partido, de la presentación, salieran los análisis políticos de si estuvo bien que Bad Bunny cantara o si no estuvo bien, o que si fue un performance como mercantilizado en el capital o no, etcétera. Bueno, pero el tema es que el hecho está ahí. Y en el hecho no existen blancos y negros, sino que hay contradicciones, hay elementos positivos, negativos, hay que tratar de analizarlos todos y ponerlos en la mesa, porque yo creo que el éxito se debe no solo porque se mercantilice la música o la protesta, como algunos pueden tener una crítica hacia Bad Bunny, pero también por el hecho de que abre espacios de politización inesperados. Y el último disco de Bad Bunny demuestra eso. Y bueno, en general, digo, más adelante podemos ahondar en el álbum, no solamente en la presentación, lo que significa ahora el nuevo cambio de la carrera de Bad Bunny, pero ligarlo un dolo a una crítica sociológica y anticapitalista, ¿no? Justamente otro de estos elementos importantes que me pareció, pues me parece necesario desarrollar un poco más en la introducción que mencionas, es el abandono que se da tras el huracán María, ¿no? Y Trump podrá decir que no se le podrá entender nada a Bad Bunny, pero si hay algo que definitivamente quedó muy claro fue el performance, el storytelling que se narró a lo largo de los 15 minutos, y uno de los elementos que a mí más me gusta de ese performance fue justamente los trabajadores eléctricos reparando los postes de luz. Sí. Porque, para quien no tenga contexto, posterior al huracán María, Puerto Rico sufrió una serie de apagones que se extendieron a lo largo de 2 años en las comunidades rurales y 6 meses en las urbes. ¿Y en qué gestión se dio este periodo de abandono? Pues en el primer mandato de Trump. Hay que recordar que este huracán golpea en septiembre de 2017. Trump asume la presidencia el 1 de enero del 2017. Y esa denuncia, ese performance, se me hace directamente, es una primer cachetada hacia Trump, oye, pues, lo queramos o no, Puerto Rico forma parte de Estados Unidos. Tal vez, no necesariamente como uno de sus estados reconocidos, pero sí somos un territorio insular. Sí. Y la administración y la gestión de la catástrofe le corresponde a tu gobierno. Profundamente precarizado, y que siguen continuando los apagones.
Y es algo que tu gobierno no ha resuelto ni posterior al periodo de Biden ni en el segundo mandato de Trump. Entonces es clara ahí bueno, pero lo queramos o no, somos parte de tu territorio y pues al final del todo somos americanos. Sí. Hay gente de derecha que critica a Bad Bunny por ser político en sus canciones o su último giro, en donde habla de los apagones, de la gentrificación, de la polución, de la violencia de género. Y hay otro sector de la izquierda que critica a Bad Bunny por no ser tan revolucionario como se le espera, ¿no? Porque no habla explícitamente en contra del gobierno, porque no organiza a la gente, o porque en sus letras no habla directamente de revolución o de revuelta. Yo lo que creo es que nuestra posición frente a esas dos situaciones tiene que ser moderada, en entender que es un artista que es producto de su momento, producto de su sociedad y que está creando contenido que es parte de esa sociedad. Y en ese aspecto, yo creo que, como tú comentas, el que, por ejemplo, Bad Bunny durante la presentación haya expuesto la importancia de los trabajadores eléctricos durante el apagón en una representación simbólica en los postes, o el que haya representado, por ejemplo, a Víctor Villa, ¿no? Un taquero mexicano en Nueva York que lo trajo al concierto. Toñita, ¿no? Toñita. Que es una mujer trabajadora que por años ha tenido desde los 70s un bar puertorriqueño en Nueva York, que es parte de la cultura popular, ¿no? Donde se reúnen los trabajadores a tomar, a convivir. El que haya puesto una boda, el niño que está levantándose de la silla de las fiestas, ¿no? Que es profundamente latino. Todos esos aspectos a mí me parece que son importantes porque no es solamente demostrar nuestra identidad, que lo puedes decir desde este aspecto liberal, sino que es demostrar la propia historia o cultura o resonancia que existe entre la clase trabajadora, porque esa es la historia de la subalternidad, esa es la historia de nosotros, y representada ahí vale más que pensar solamente en el cantante tal cual como es. Sí, tal cual como es, en un contexto que se nos arroja tal cual complejo, tal cual complicado, en donde, de nuevo, y lo que ya mencionábamos en el episodio anterior, cómo cada quien se ocupa de aquello que le atiende en el momento que vive, ¿no? Y yo creo que la situación de un reggaetonero puertorriqueño, de este contexto de crianza, de crecimiento y de una profunda politización como la vivimos la mayoría de los latinoamericanos, que pues tenemos el recuerdo constante de que por más que nosotros no queramos hacer política, pues esta siempre nos va a alcanzar, siempre nos va a alcanzar en la forma de una vida precarizada. Y al final, una de las también de las partes que más me gusta mucho de este performance de 15 minutos era, por un lado, pues el recuerdo de para qué le ha servido Puerto Rico a Estados Unidos en todo este tiempo, ¿no? Sí. Con los azucareros, por un lado, y por el otro también este pequeño momento donde sale Ricky Martin y dice, yo no quiero que a Puerto Rico le pase lo mismo que a Hawái. Es, por un lado, o sea, la expectativa, la denuncia, pero también el miedo a saber cuál es el poder de expansión del hegemón y al final ¿qué es lo que hacen con los territorios? Pues aquello que les genere la mayor ganancia. Sí, exacto. No, y ahora se presenta el espectáculo en un momento en que el mundo está al borde del colapso. Ya lo hemos platicado en otras emisiones, en otros capítulos. Y al mismo tiempo me parece que la letra está conectada con eso. Como tú dices, en algún punto a todos nos toca que nos arrastre la política, y a la música no les ajeno eso. Hay un autor muy bueno que se llama Walter Benjamin, que tiene un gran libro que se llama La obra de arte en la época de la represión estética. Habla de muchos temas, pero principalmente él expone que la historia y la política no están desvinculadas del arte, ni de las expresiones artísticas, ni del artista. Están íntimamente vinculadas. Y los estilos y las proyecciones y las grandes obras son producto de esa política en ese momento. Entonces nos estamos dando cuenta que Bad Bunny es
producto de una sociedad que está en profundo cambio. Desde el 2014, como comentas, desde los apagones hasta las protestas contra el gobierno de la isla, hasta ahora recientemente las críticas que ha hecho abiertamente contra la gentrificación o contra la transfobia del gobierno de Estados Unidos, expresan eso. Muchos podrán decir, bueno, ¿por qué Bad Bunny no hablaba de eso hace 8 años, cuando solamente hablaba de culos y fiestas, ¿no? Pero bueno, es que nosotros no podemos juzgar en ese momento porque era una época muy distinta a las situaciones materiales que están empujando tanto, no sé si podría decir la conciencia o el estilo de Bad Bunny con lo que está ocurriendo en la sociedad enteramente, ¿no? Pero hasta qué punto eso tiene un límite también es preguntarse, porque, bueno, ahora hemos hablado de lo grande que fue el espectáculo, lo que significa para la cultura latina, pero también existe el peligro de la mercantilización de ese discurso o la domesticación, ¿no? La domesticación del discurso. Y cómo pareciera que también esto nos lleva a hablar directamente de una domesticación de la vida. Es que, a ver, hablar de... Bueno, no, este podcast no va a ser un análisis crítico sí. O de la música, ni de... ni siquiera un análisis retórico. Creo que es más que nada en qué es lo que ha detonado en la discusión pública. Y quieras o no, también lo que a este momento también se le suma lo que ha sido, o lo ves enteramente en redes sociales, la crítica eterna al reggaetón. Sí. Pero que también es la crítica eterna a la música populachera. Claro. Que sí es muy vulgar, que sí está llena de contenido y mensaje sexual y es de muy mal gusto, no sí. Tiene el suficiente intelecto, sus letras y todo esto, ¿no? Que incluso hasta le acusan a Bad Bunny de que tiene un problema con el habla, ¿no? Porque dicen, es que yo no le puedo entender, no le puedo entender nada. Bueno, pues me disculparán, pero este último álbum se entiende más de en más de un nivel el contenido simbólico en cada una de sus canciones, ¿no? Y a ver, yo también no soy una persona muy adepta al reggaetón. Me encanta lo que para mí yo denomino el reggaetón clasito, por supuesto, sí. Porque muchos de ellos crecimos, pero incluso lo que nosotros creemos que es el reggaetón clasito, como La Gasolina de Daddy Yankee, creo que todos ubicamos. Todavía hay otro reggaetón mucho más viejo, ¿no? Y justo este reggaetón, o sea, yo creo que una de sus bases es ser primero música de fiesta de carácter altamente popular que busque abrir un espacio para que la gente haga y exponga todas aquellas condiciones de vida que fuera del elemento de la fiesta no se pueden hacer, claro. ¿no? O sea, vivimos en una vida altamente restrictiva y lo que abre el reggaetón es una apertura a un momento donde tú puedes gozar. Sí. Gozar de manera erótica, gozar sí, claro. También de manera romántica, porque también muchas letras es muy tienen ese carácter también romántico muy similar a la bachata, no todo es justo ese exceso libidinoso que incluso, a ver, si lo aterrizamos incluso a esta época de la liberación sexual que es en los 90s y es donde tiene también su boom el reggaetón, pero que vaya, muchas de estas letras que hablan sobre hacer todo aquello que la sociedad te limita, pues ya se encontraba incluso desde el rock, estas letras sumamente explícitas, sumamente liberalizadoras, pero que de nuevo siempre ha sido el embate de una clase que busca regresar al orden, claro, regresar a la estructura cotidiana. ¿Y cuál es la estructura cotidiana? Una estructura de trabajo, una estructura de disciplina, una estructura donde tú debes de acortarte a parámetros y paradigmas sociales, ¿no? Es cortar la fiesta. Sí. Yo muchas veces tengo esa discusión con la gente, que más allá de que les guste o no les guste una pieza musical o un género, hay que entenderla en el aspecto de su representación cultural y antropológica.
porque al final es la pieza de una memoria, de un grupo de individuos o de un pueblo. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo con el reggaetón, lo que comentas, ocurrió con el rock and roll en los 50s, cuando los papás estaban diciendo que esta música era impúdica, o después en los 70s cuando nace el rock y todos dicen, o el metal y dicen que es música satánica, o incluso después géneros que nos gustan tanto en Latinoamérica. Por ejemplo, la historia de la salsa a mí me parece impresionante y está muy vinculada a la historia también del reggaetón en esos géneros. Cómo empiezan a nacer entre las culturas boricuas o latinas en general en Nueva York. Willy Colón, Héctor Lavoe. Ahora los escuchamos en las bodas o en los 15 años y todos bailamos y creemos que son piezas increíbles, pero en su momento eran denunciadas como música de criminales. De hecho, hay un gran disco hecho por Héctor Lavoe y Willy Colón, que es un disco donde presenta la historia mafiosa de ciertos individuos, la historia del crimen organizado. Pedro Navajas, si uno lee la letra, sí, sumamente crudo, pero bueno, es el relato mítico que construyen a través de la música, que representa antropológicamente la historia de un pueblo. Y es lo mismo con el reggaetón. Uno podrá decir, bueno, es que Dame Más Gasolina no tiene nada de antropológico que explique, ¿no? Pero bueno, si uno empieza a escuchar la letra y la relaciona con los ritmos, que aparte son ritmos africanos, ritmos que llegaron de esclavos migrantes en el Caribe y que empezaron a juntarlo con instrumentos acústicos, etcétera, y después lo ligas con la historia de una sociedad que vive en una isla, que abraza los ritmos africanos a partir de mover las caderas, el culo en general. Bueno, ya empiezas a entender el significado. Digo, no puede ser el significado explícito de la letra, pero sí el significado cultural de lo que representa Daddy Yankee en esos ritmos y en esas letras, y lo que representan los reggaetoneros después de él. Ahora, por ejemplo, y es muy criticado, y podemos también hablar de eso, de lo que está ocurriendo en México, hay un gran estigma. Bueno, si Bad Bunny se puede presentar para el Super Bowl está bien, pero si se presenta alguien como el Malilla o como el Bogueto, que es ahora un nuevo género del reggaetón, que es el reggaetón-ñero, no, eso ya es malo, ¿no? Porque esos güeyes ya son más crudos, porque es una música enteramente cochina, ¿no? El Danny Flow, pero bueno, al final esa gente representa la historia y la cultura o la dinámica social de determinada época y de determinado grupo social. Y a mí me parece que el reggaetón-ñero, como una expresión nueva del reggaetón, por eso tiene su éxito, más allá de que a la gente le guste o no. A mí me encanta, lo tengo que admitir. A ti te encanta, ¿no? Cuando vamos a las miches 2x1, ¿no? Está increíble, pero... Sí, pero bueno, al final eso representa, ¿no? Y entonces hay que entenderlo porque es la cultura, yo lo voy a decir así, es la cultura de la clase obrera, con sus contradicciones, pero es la cultura de la clase obrera. Es ese momento de fuga que uno necesita después de la jornada. Sí, sí. O sea, es la fiesta, es escuchar un güey que diga sandeces y que digas a huevo, yo me identifico con eso. Claro. Porque vives tu régimen cotidiano está marcado por el trabajo. Sí. Está marcado por las responsabilidades, está marcado por las deudas, está marcado por los problemas. Necesitas un momento de liberación de todo eso. Claro. Y es lo que te ofrece. Ahorita justo abrí rápido la letra de La Gasolina y al final de lo que habla es eso, es de no perderse ni un party. Es de salir, es de zumbarle, es prende los motores que vámonos a la fiesta. Es tratar de salir de la lógica de acumulación, tratar de salir de la lógica del capital, no de ese viejo dicho de vivir para trabajar, ¿no? Sí, claro, vives para trabajar, pero por un momento simplemente quieres vivir para ti mismo. Y ese es el goce, eso es disfrutar. Y eso es posiblemente lo más triste y lo más trágico de nuestra cotidianidad, que solo son momentos. Uh-huh. Solo es un día a la semana. Es un sábado saliendo, y digo los sábados saliendo porque te agarra la cruda y el domingo es para recuperarte. Claro. O sea, se me hace todavía mucho más trágico cuando pienso en el reciente dictamen que se dio sobre la reforma laboral. Ya nos arrojaron que no va a haber 2 días de descanso, solo va a ser uno. Y la reducción hasta 2030, por cierto, que Ajá. es una denuncia abierta.
Exacto, solo va a ser una sola. Solo va a ser un solo día como tal, obligatorio por ley. Y lo único que se va a hacer es que se va a considerar que las otras 8 horas se consideren como un pago como horas extra. Sí. Entonces, como tal, tú no vas a poder exigir que se te dé un día más de descanso, sino que ese día, el del sábado o el del viernes, solo se te pague extra. Claro. Pero como tal te lo van a exigir las empresas. Imaginemos una sociedad en ese aspecto que trabaja de 8 a 12 horas. Bueno, en este país a 12 horas. Y que solamente tienes libertad, o como diríamos, tiempo de ocio, los fines de semana. Pues claro que un ritmo latino como el reggaetón o como la salsa en una cantina o en unas miches 2x1 causa un efecto entre la clase trabajadora. Y son espacios donde, claro, ¿no? Al final son espacios donde también ocurre ciertas contradicciones, pero en lo esencial se entiende por qué la producción cultural de estos ritmos responden a esos espacios para la gente, para que en su tiempo libre tenga ocio para bailar, para cantar. Algo que está muy conectado con eso, que ahora estoy recordando, hay un gran documental de la historia de Fania, que es una de las grandes productoras de salsa en América Latina, y fue de hecho la que creó el boom en los 80s con Willy Colón y con otros cantantes muy famosos en su época, que explica, Fania nació y la salsa nació en los pequeños bares boricuas y latinos en Nueva York, producto de que la clase trabajadora migrante, su mayoría latinos, en los 80s, esas grandes olas de gentes que llegaron a vivir esas ciudades, pues no tenían lugares donde recrearse y extrañaban sus tierras, ¿no? Y sus tradiciones y sus costumbres, y extrañaban, por ejemplo, las cantinas antaño que se encontraban en el Caribe. Entonces, ¿qué hacen? Exportar esos estilos y esa música a estos lugares. Y ahí nace la salsa. A mí me parece que la historia del reggaetón no dista de eso. No hay que pensar que porque sean letras explícitas, burdas o cochinas, no representan la historia de la gente pobre o de los subalternos, sino que también está íntimamente ligado a ella. Más adelante, cuando estemos viejos, yo estoy muy seguro que va a salir un documental de 30, 50 años después del reggaetón y los orígenes del reggaetón, y vamos a tener gente como Bad Bunny explicando su historia, por ejemplo. Es muy interesante. La historia de Bad Bunny es la historia de una familia trabajadora. Su mamá es maestra, me parece, y su papá trabaja en el sector público, no lo sé muy bien, como conductor de autobuses. Y de hecho él, antes de ser el gran cantante que ahora es, pues fue trabajador de un mercado, ¿no? En Puerto Rico. Y bueno, desde ahí también empiezas a conectar la historia de esa gente. El mismo contexto, el mismo pasado popular que tiene Bad Bunny en ese aspecto con su familia, también lo tuvo Willy Colón, también lo tuvieron otros artistas de la cultura latina, y también lo tienen nuestros artistas aquí en México, ¿no? Entonces también hay que entender esos contextos. Sí, ahora también, pues sí, lo relaciono mucho con la crítica a igual esta cultura de la fiesta, pero más al norte del país, que bueno, en sí ya se ha expandido totalmente, ¿no? Como es la banda, los corridos, también están los narcocorridos, aunque yo creo que ese... Ahí vamos a otro terreno escabroso. Ese es otro terreno, sí. Y ese también requiere... Bueno, pero está conectado. Está conectado, pero sí requiere también ciertos matices de análisis, pero sí. Al final, igual que es lo mismo que se le pues recrimina a toda esta cultura de la banda, de la fiesta, ¿no? Güey, ¿por qué te diviertes? porque sales a divertirte, porque no estás jalando, porque no estás trabajando. Sí. No, y ahora recientemente recuerdo algunas noticias de Sinaloa hace como 2 años, que varios grupos de turistas gringos estaban quejando de la banda que pasaba cada 15 minutos en las playas allá en Culiacán o en Mazatlán, y que era que no les gustaba, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que es la cultura de un pueblo, que también hay que decirlo, la banda y el corrido no... Bueno, ahorita hay un boom en general del regional mexicano, pero bueno, han existido por 2-3 siglos. Y de hecho, mucho de los corridos
narcocorridos o corridos tumbados, por ejemplo, o la banda sinaloense, está conectada también con la historia de la Revolución Mexicana, con los instrumentos y con la historia también de migrantes trabajadores. Por ejemplo, de hecho la historia de la banda en Sinaloa está muy conectada con los migrantes alemanes que llegaron al norte del país. O la historia del corrido, por ejemplo, está conectada con el country y con los estilos que vienen también de Estados Unidos. Entonces, también en esos aspectos hay que entender que las letras no nacen de la noche a la mañana o que no solamente están vacías, sino que están cargadas de un contenido histórico. Y bueno, con el tema de los corridos tumbados y los narcocorridos, creo que ya lo hemos comentado tú y yo fuera del podcast, pero bueno, yo no creo que la solución sea prohibirlos. Y no creo que el problema sean los narcocorridos, sino que es la expresión del malestar de una sociedad en general, pero que también es la expresión de grupos que han sido vulnerados y que han sido apartados por el Estado mexicano también. Entonces ahí está el problema real, más allá de que si se escuchen o no. Y bueno, también los escucho, no lo niego, y la gente los escucha en la fiesta, pero bueno. Fíjate que, bueno, ya había mencionado hace un momento la idea de espacio de fuga, pero pues sí, también no vamos a ponernos muy teóricos, pero sí dar un poco de contexto en que pues este es un concepto que desarrolla Deleuze y Guattari. Sí. Lo desarrollan bien en Mesetas, queda pues muy desarrollado en la figura del rizoma, pero aquí lo que habría que entender, y ahorita justo me desató un poco hablar ligeramente de este contexto a través de lo que mencionaste, es la idea no es prohibirlos. Y justamente ¿qué es prohibir sino crear sino dar la apertura a que surja la clandestinidad? Sí. Que esto en Deleuze y Guattari tiene relevancia a través de la figura de la desterritorialización, que es cuando algo pues surge, algo se forma fuera de las líneas de juego, fuera del terreno de reglas establecidas, ¿no? Entonces cuando se lleva algo para fuera de ese terreno, un terreno sin símbolos, un terreno sin esas reglas, pero por lo mismo como está fuera de toda esa significación que le da el orden, que le da la ley, crea algo nuevo, ¿no? Sí. Entonces, y eso es lo que hace la clandestinidad. A través de estas clausuras, pues justamente deja a la sociedad a que no tenga otra opción más que pues busque una alternativa a través de la, pues sí, a raíz de la prohibición. Y esto lo vamos a ver en muchos ejemplos de la historia, que incluso pues justo la estructura con el fin de poder mediar sobre esto, pues intentó posteriormente captarlo, ¿no? Pero sí, en tiempos de la prohibición del alcohol, pues se generaron todas estas redes. En México, por ejemplo, vas a tener que el baile, cuando no genera o no se da en espacios determinados, pues se acostumbra a cerrar la calle, o cuando una plaza se utiliza para algo más que no sea pues únicamente sentarse, descansar, sino se utiliza como un espacio de protesta, se utiliza como un espacio de performance. Cuando las cosas para las que fueron hechas rinden para otra cosa, porque le sirve a la sociedad, no tanto por una condición incluso de querer, al final lo clandestino no sirve por querer ser clandestino, sino porque no hubo otra opción, porque eso que quería, o sea, eso que se da en la clandestinidad tenía que salir de una u otra forma, ¿no? Entonces la fiesta, como una necesidad muy propia del ocio, pues, o sea, siempre sale de una forma u otra, ¿no? En esos pequeños microespacios en la hora de trabajo, cuando te vas al baño y sacas tu celular y te pones a revisar cosas, cuando decides tomar un poco más del tiempo de tu lunch porque dices de plano, es que lo necesito ese tiempo y la estructura no me lo da, yo lo tengo que buscar de una u otra forma. Y esto lo que hace es pues, crea nuevas reglas de sociabilidad, crea y modifica la manera en cómo se terminan pues las dinámicas en el trabajo,
las dinámicas jerárquicas, las dinámicas entre compañeras, compañeros, la estructura a través de aquello que se hace de manera indebida o aquello que no se debería hacer pero que aún así se hace, forma dinámicas de relación totalmente nuevas y es, bueno, ya hablando un poco de la desterritorialización, la clandestinidad y los espacios de fuga, pues yo creo que aquí crea, o sea, sí o sí, nuevas perspectivas, nuevas alternativas para que la gente haga, porque pues eso es al final lo que crea la restricción. Claro, yo creo que tuvimos en la historia aquí en este país espacios de fuga y de clandestinidad donde la cultura pudo escapar. Desde la época de la Nueva España, ¿no? Por ejemplo, el sincretismo que existía de los pueblos indígenas al tratar de esconder a sus dioses a través de los santos de la Iglesia Católica. Y el sincretismo. Y más adelante, durante la época del PRI rudo, de la Guerra Sucia, por ejemplo, de Díaz Ordaz, cuando era ilegal el rock, y entonces se crearon los famosos hoyos funky, que eran lugares clandestinos en coladeras o en lugares abandonados donde los jóvenes se reunían y escuchaban a las bandas hasta las 3, 4 de la madrugada, antes de que llegara la policía o el ejército para sacarlos, ¿no? Y ahora el tema, claro, es muy distinta la situación, pero me parece que la tendencia es la misma con el tema del narcocorrido y las prohibiciones. Al final, ahora, por ejemplo, se está cantando el narcocorrido en palenques, en lo escondido. Y no están dejando grabar porque saben que los pueden multar a las grandes bandas. O ya se contratan a las bandas en el norte del país, pero hay una profunda discreción para evitar que se canten ciertas letras. Entonces, como dices, están creando nuevas prácticas en la cultura popular en que se están tratando de expresar esos ritmos, esas letras y esas costumbres musicales. El problema de la prohibición, a mí me parece, es que no elimina el problema, pero crea esos espacios de fuga como tú mencionas. Con el reggaetón, a mí me parece que fue lo mismo al principio. Yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria y queríamos salir a las famosas tardeadas o a las fiestas donde no podíamos entrar porque había venta de alcohol con 16, 17 años, 15 algunos, si tu familia sabía que ahí había reggaetón en la fiesta, no te dejaban ir. Y entonces, ¿qué es lo que hacías para escapar de esa prohibición? Bueno, mentías, ¿no? O te escapabas de la casa a las 11 de la noche y decías que ibas a una tardeada de música de Soda Stereo. Muy amistosa, cuando realmente te ibas a perrear hasta el núcleo, ¿no? Sí, y a ver, yo tampoco quiero que las familias piensen que uno busca criticarles la forma en cómo crían a sus infancias, pero, o sea, nosotros sabemos que es lo que produce una prohibición extrema, ¿no? Sí. Porque puede haber más de un padre o madre, no sé si pero eso es sociológico. Pero sí, claro, no solo tiene que ser en la crianza, puede ser en cualquier cosa. O sea, lo vemos en las cárceles, lo vemos en las escuelas. Sí. O sea, la clandestinidad siempre va a surgir de una u otra forma, ¿no? Quien mete papitas para venderlos. Y vulgarmente hasta decimos, hasta sabe rico. Sí, claro, romper las reglas. Porque al final, aquí es donde vamos a hacer una contraposición entre lo que es legal, lo que es ético y lo que es moral, aquello que responde hacia una serie de axiomas que a nuestro punto de vista son superiores. O sea, ¿por qué metes papitas en la escuela? Porque tengo hambre y sabe bueno. ¿Y qué es mejor sino satisfacer esa hambre, ese gusto? Y aparte no solo lo satisfago para mí, pero para otros, ¿no? Y igual la fiesta, o sea, ¿por qué vas a la fiesta si ya te lo prohibieron tus papás? Pues porque va a estar todo el mundo ahí, me va a dar FOMO si no voy. Porque ahí están mis amigos, ahí están todos y nos la vamos a pasar bien. Y aparte, o sea, nunca ha pasado nada. ¿Por qué me va a pasar algo a mí, no? Y es ahora uno de los temas que desgraciadamente se pone mucho en contrapeso con el auge de la violencia que vemos en el país, ¿no? Ahora ya los espacios no son tan seguros como antes, pero pues esto también crea una respuesta, porque la gente simplemente no se puede quedar encerrada. Bueno, ahora los espacios son inseguros, pues creamos redes de apoyo, claro, entre amigas, entre amigos, para asegurarnos que si todos llegamos en una pieza, nos vayamos en una pieza. Pero al final, retener a las personas, restringirlas, reprimirles de dinámicas que culturalmente siempre han estado abiertas, como el acceso a la fiesta, el acceso al gozo,
es dañino pensar hasta qué punto, o sea, puede causar la represión de estas formas. Te voy a comentar eso, lo que estás señalando, algo que estaba pensando hace mucho, que las prácticas culturales, las fiestas, las costumbres de la gente que escapan fuera de la normativa del Estado son discriminadas o denunciadas como inmorales o prohibitivas. Y en ese aspecto hay una relación muy íntima en la cultura y en el Estado respecto a qué fiestas y qué costumbres son buenas y cuáles son malas. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí en el estado de Puebla hay una gran promoción, por ejemplo, a los aspectos culturales como el Día del Mariachi, la Feria del Chile en Nogada, la Feria de la Talavera Poblana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una profunda discriminación a otros eventos culturales como por ejemplo los carnavales o los huehues o otras prácticas que son producto de los pueblos que están alrededor de la ciudad. Y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, porque ahí el Estado no puede entrar y no puede maniobrar y no puede tanto crear aspectos meramente turísticos acartonados, tanto como prohibirle a la gente que deje ciertas costumbres. Bueno, tú sabrás lo que pasa en los carnavales aquí en Puebla, ¿no? La gente anda con la pólvora disparando y bebiendo, que sí puede ser peligroso, no lo niego. Yo también soy carnavalero, me gusta, pero pero también entiendo que esas prácticas son denunciadas por el Estado como prácticas no culturales. Y entonces ahí ya empiezas a poner la línea entre lo que está bien y lo que está mal respecto a la cultura. Y lo mismo que pasa con los carnavales, lo hemos platicado hoy, ¿no? Lo mismo pasa con el reggaetón, lo mismo pasó con el rock en su momento, lo mismo pasó con la salsa, lo mismo pasó con diversas expresiones que son parte de la clase trabajadora, que como no se normalizan o como no se domestican, pues son malas. Entonces ahí entra ese aspecto. Para finalizar, pues, bueno, tú, si quieres tú dale, porque ya hablé un ratito, pero para finalizar, bueno, no, es que hablamos mucho. Sí, no, nos aventamos es que es, o sea, bueno, yo creo que este tema de la fiesta, este tema de las restricciones, y no tanto porque haya ahora una policía que nos esté reteniendo, realmente no, es más, tal vez una policía interna similar, bueno, a la Byung-Chul Han, ¿no? En la sociedad del cansancio. Otro texto que igual considero ahí, hay de recomendación para la banda si lo quiere revisar. Pero justo el tema de cómo simplemente sentimos que nuestra vida se corta en sus capacidades por un tema de la precarización. Yo creo que siempre cerramos con esta al final, con la idea de la precarización, pero es que está presente aquí. O sea, Bad Bunny es relevante en la yo me atrevo a decir que es proporcional el deseo a la fiesta, sí, en relación con el aumento de una precarización de vida laboral. Entonces es como esta canción que dice work hard, play hard, o sea, sí. Pero sí, claro, es eso, es frégale toda la semana para que un solo día puedas destramparte. Claro. Entonces, y creo que la necesidad de que haya letras más explícitas, la necesidad de que haya un goce absoluto en esos pequeños micromomentos de descanso que tenemos, responden a pues una vida constantemente marcada por la necesidad de comer. Y esa necesidad de comer pues únicamente se resuelve trabajando. Pero ¿cuál es la sorpresa? Pues que vivimos en un momento donde el trabajo está precarizado, donde no alcanza, donde tienes que dar altas horas de tu vida, extendidas a través de los tiempos extra. Y bueno, al final lo único con lo que te quedas es con un solo día de descanso. ¿Y qué tienes que hacer en ese día de descanso? Tienes que hacer todo. Tienes que resolver problemas personales, atender si tienes alguna cita burocrática, guárdalo ese día. Y todavía aparte tienes que gozar. Tienes que salir y satisfacer todos tus deseos y toda esta pulsión que ha estado totalmente encerrada y se ha ido acumulando a lo largo de la semana. Por lo que, o sea, no me impresiona ni se me hace raro que Bogueto y Danny Flow se hagan tan necesarios. Claro, necesarios. Son necesarios.
Sí, necesitamos a alguien que nos diga, ve y barre el piso con la cola, porque, pues sí, la mayor parte del tiempo estás parado. Sí. Vaya, o sea, incluso la maldita ley silla, ¿de qué sirve? O sea, solo son, en la mayoría de los establecimientos, un momento de 15 minutos donde puedes descansar, llenas tu bitácora, ahí está tu ley silla, ahí está tu descanso. 15 minutos. Siento, pero son... Dos cosas que ahorita salieron con lo que estábamos discutiendo. La primera es que pienso que... Creo que un aspecto de la cultura latina que es muy identificable es que nosotros creamos espacios de fuga. Quien no lo entiende la cultura anglosajona, por ejemplo, otro libro muy recomendadísimo, El espíritu protestante del capitalismo. Que el espíritu protestante, bueno, es un libro de Max Weber, es muy bueno, también lo recomendamos. Pero el espíritu protestante es, uno vive para trabajar y para hacer dinero, y eso es toda la vida. Y ese espíritu protestante no comparte, por ejemplo, los aspectos, digo culturales, no religiosos, culturales del catolicismo y de la cultura latina, ¿no? Que es más de fiestas, santos, devoción total, expresión así intensa, tanto artística como emocional, etc. Pueden existir algunas cosas que no sean ciertas, pero la mayoría de cosas sí son. Y en ese aspecto yo creo que en Estados Unidos precisamente algo que me parece que repudia la cultura WASP y el movimiento MAGA y Trump en particular es esa cultura latina que se expresa en esos espacios de fuga, tanto en el reggaetón, tanto puede sonar burdo, pero por ejemplo las fiestas que se le hacen a los niños bautizados de 1 año, que son desmadres donde avientan la casa por la ventana, pero donde se expresa esa cultura de quiénes son los que celebran esas fiestas, trabajadores mexicanos precarizados, mayormente en las construcciones, ¿no? Pero que utilicen esos espacios para tratar de escapar de la lógica del capital, ¿no? En cierta forma. Entonces, estas expresiones me parecen importantes. Y el otro aspecto que también me hiciste pensar ahora es que en los lugares más precarizados, la fiesta es más intensa. Es una tesis también particular muy interesante, porque en esos espacios de fuga es donde de verdad se aprecia el sentido de la fiesta. Te voy a ser honesto, yo he salido de fiesta aquí en Puebla, pero yo no me voy a la isla de Angelópolis a divertirme. Sabemos qué clase social va ahí, ¿no? Y con qué nivel adquisitivo. Si uno quiere vivir la fiesta, la puede encontrar fuera de la isla de Angelópolis, yéndose a... no sé, a las Michis 2x1 aquí en San Manuel o en Cholula, ¿no? O en los carnavales o en las fiestas donde realmente existe la cultura popular en un sentido no estereotípico, sino en un sentido real en que entendemos de dónde provienen esas tradiciones y esas costumbres, y ahí reside realmente la fiesta. La verdad, a mí me parece que hay más fiesta en un lugar donde suena el malía y el bogueto y reggaetonero hasta el núcleo, que en un lugar donde suena house electrónico hasta las 4 o 5 de la mañana, que también me gusta, pero bueno. Esos aspectos son sociológicos para comprender dónde realmente reside la cultura de los subalternos. Y bueno, al final, Bad Bunny... el malilla, el bogueto, el reggaetón, la salsa, todos los ritmos latinos son parte de una cultura de fuga. Hasta eso se podría decir, una cultura de fuga, son espacios de fuga que claro que pueden ser mercantilizados como por el capital, como todo en esta vida, nada escapa de esa lógica. A mí también es una crítica para toda esa banda supuestamente revolucionaria marxista que dice, hoy no, es que están ilusionados por escuchar a un artista que gana millones y que es y que vive en Miami y que está mercantilizando su música, que habla o que está mercantilizando la resistencia. Bueno, sí está ocurriendo, pero ¿qué en esta vida no ocurre de esa forma? Al final el capital se expresa en todas las formas de la vida, de existencia, y entonces tanto Bad Bunny tiene sus contradicciones como nosotros también tenemos nuestras contradicciones, pero también identificamos los espacios de oportunidad. Y a mí me parece que en el reggaetón, en el performance del Super Bowl, se presentaron esos espacios de oportunidad. Y pues nada, al final, ¿alguna recomendación de libro que tengas para cerrar o álbum? ¿Debí tirar más fotos? Pues definitivamente debí tirar más fotos. Lo voy a escuchar ahorita otra vez porque está bien muy bonito, la verdad. Muy bueno. Pues yo también les recomiendo que se echen otra vez el álbum en estas semanas y nos estamos viendo hasta el siguiente podcast. Muchas gracias. Nos vemos.
Vamos por unas michis. Sí. No, no es cierto. No, no es cierto. Esto es un espacio. ¿Espacio Ya, qué? ya. ¿Un espacio qué? Ya. ¡Vámonos! Ya vamos.